El máster interuniversitario en migraciones contemporáneas, de hecho, es una de las ofertas más completas para estudiar y formarse en las migraciones en el Estado español en la actualidad. Nosotros tratamos desde los aspectos legales, jurídicos, mercado de trabajo, políticas sociales, políticas públicas. Es el resultado de la unión de dos universidades líderes en el tema y en la investigación sobre la inmigración, que son la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona, a través de grupos de investigación como son el Instituto de Derecho Público y el CER Migraciones. Los dos grupos tienen una larga experiencia, son grupos que trabajan desde disciplinas diferentes, la sociología, el derecho, la ciencia política, la antropología, la comunicación, y la finalidad es precisamente ofrecer un producto que sea a su vez interdisciplinar y centrado en la formación muy aplicada, muy práctica de los estudiantes que cursen este máster. Es cierto que la realidad desborda esta perspectiva individual sobre las cuales nosotros vemos las migraciones, y además esta idea de abordar, ¿no?, a través de distintos módulos el fenómeno migratorio, yo creo que contribuye o es una herramienta a la cual los estudiantes en un futuro en su desarrollo profesional podrán ir mucho más allá de lo que es en principio su formación de vida. Lo que me parece interesante es que las clases, además de profesores, las imparten también abogados, trabajadores en ONGs o del sector público, y por tanto yo creo que el máster te da la oportunidad de familiarizarte con aspectos del fenómeno migratorio, digamos, más prácticos. El objetivo del módulo de mercado de trabajo es analizar la relación entre la inmigración y la esfera económica. Es una aproximación dinámica que contempla la diversidad de perfiles y trayectorias de las personas migrantes, y con un fuerte énfasis en las consecuencias para los procesos de integración laboral y social en distintos contextos. El objetivo del módulo de Políticas Públicas y Gestión de la Diversidad es proporcionar una primera aproximación a las políticas públicas sobre el hecho migratorio, la diversidad cultural y las minorías étnicas en los distintos niveles de gestión, aunque con un fuerte énfasis en el ámbito local y en las políticas sectoriales más destacadas como salud, educación, vivienda, seguridad. A través del módulo de prácticas, el máster ofrece al estudiante la posibilidad de realizar estancias en una diversidad de entidades vinculadas al ámbito de las migraciones. Y en concreto, el módulo de Migraciones y Educación se preocupa por investigar desde una perspectiva comparativa internacional las condiciones de incorporación de los hijos e hijas de las migraciones internacionales en España, desde la perspectiva de la ciudadanía, desde la perspectiva de los derechos y desde la perspectiva de la clave para su integración social, que es el sistema educativo. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos y buenos días en Latinoamérica, a la gente que nos está viendo desde allá a través de los distintos canales. Quisiera darle las gracias a todos por participar ya y llegar a esta última sesión de este ciclo de charlas que hemos organizado dentro del CER Migraciones. Y no podía ser de otra forma que llegar a esta última charla con una ponencia de nivel. Y no me queda mucho más que presentarle hoy día tenemos a Sonia Parella. Ella es profesora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma, pertenece al grupo GEDIME de investigación y es directora del CER Migraciones. Sonia, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Gracias, Claudio. Bueno, yo no voy a hacer más presentación porque estará de más, ya sabemos, todos te conocemos y más de algunos hemos estado en tus clases, así que el espacio es todo tuyo. ¿Ya empezamos ya mismo? Excelente, sí, claro. Bueno, pues voy a tratar de conectar la presentación. Ajá. Yo les recuerdo a toda la gente que está conectada a través de Jitsi que apaguen sus micrófonos y sus cámaras para no intervenir en la presentación. ¿Sí? ¿Se me escucha, Claudio? Súper bien, se te escucha súper bien y la presentación está bien. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer a Claudio todo el esfuerzo y trabajo de estas semanas para organizar este ciclo de conferencias sobre retos de la gestión de las migraciones y habernos permitido a todos compartir espacios a nivel internacional con
público y personas que participan activamente de todas partes de América Latina y de Europa, y también por haberme invitado a impartir esta charla que he titulado Los retos de la gestión de las migraciones, miradas desde Europa y América Latina. Y voy a abordar de forma muy preliminar básicamente tres puntos o tres ejes que sí considero relevantes en un momento como el actual. En primer lugar, voy a introducir una reflexión sobre el papel que juegan los estados, la política migratoria, en realidad, a la hora de entender las dinámicas de las migraciones internacionales. Un segundo punto que quisiera abordar es una revisión conceptual sobre algunas de las taxonomías que hemos utilizado para el análisis de los movimientos migratorios y que cada vez más la realidad social cambia, se impone y nos obliga efectivamente a revisarlas. Y voy a concluir la presentación con algunos apuntes preliminares sobre lo que puede estar sucediendo a nivel de política migratoria en tiempos de pandemia, tratando de hacer una comparativa entre la Unión Europea y América Latina. Qué duda cabe que esta pandemia está teniendo fuerte impacto global, son más de 180 los países que están o que han vivido situaciones de confinamiento más o menos intensas. Las personas afectadas son muchas, pero de distinta manera, como bien sabemos, y qué duda cabe que para el tema que nos ocupa, los colectivos migrantes están fuertemente afectados y la crisis está teniendo un fuerte impacto sobre sus vidas a distintos niveles. Van a ser apuntes muy preliminares, obviamente en base a lo que estamos viendo en los medios de comunicación, en absoluto un análisis científico al respecto, pero sí que nos puede dar pistas y, sobre todo, enriquecer el debate posterior. Bien, empezaré por este primer eje del papel de las políticas y los estados. Una constante a lo largo de muchas de las teorías sobre migraciones que se han ido desarrollando en el ámbito académico desde distintas disciplinas, economía, sociología y otras muchas, es sobre todo intentar centrarse en la búsqueda de generalizaciones y modelos universales que traten de explicar regularidades en el comportamiento de las personas migrantes, ¿no? De ahí que se han ido publicando, se han ido mostrando teorías, modelos, marcos conceptuales, y en realidad lo que se ha demostrado a lo largo del tiempo es que no nos ha aportado poco más que una secuencia, ¿no?, de contribuciones, pero muchas veces inconexas, y que algunos autores ya en los años 70, 80, por ejemplo, el eminente politólogo Aristide Zolberg, habían puesto en evidencia que el gran factor perdido de estas teorías era precisamente la omisión del Estado y de las políticas públicas a la hora de entender las migraciones como proceso en su conjunto. Al respecto, si quieren profundizar en esta cuestión, les recomiendo la lectura de este artículo de Douglas Massey, que precisamente se titula, ¿no?, en clave de cuál es el elemento ausente, ¿no?, de la mayor parte de las teorías migratorias, y ahí también apunta en esa dirección. De hecho, incluso el sociólogo francés argelino Abdelmalek Sayad, un experto en migraciones, un pionero en su estudio en Francia desde la sociología, ya daba cuenta de que pensar a migración es pensar el Estado y que al mismo tiempo es el Estado el que se piensa a sí mismo al pensar la inmigración. Por lo tanto, y en los tiempos actuales cada vez más, vemos que se hace muy evidente el rol de las políticas y del Estado en la modulación de las migraciones internacionales. Evidentemente, no estamos afirmando que el Estado por sí mismo sea el que está determinando, condicionando las migraciones, pero sí que el papel del Estado es central, ¿no? Como nos recuerdan politólogos como Holyford, el Estado crea el medio legal y regulatorio para que los migrantes desarrollen sus estrategias. Sin ese medio legal y regulatorio no tendríamos probablemente un margen estructural a partir del cual entender cómo los migrantes desarrollan sus estrategias. En el momento actual nos damos cuenta de que los derechos humanos están siendo un factor clave cuando hablamos de migraciones, y además cuenta con un nuevo espacio legal muy fortalecido a nivel internacional, la regulación de los derechos humanos.
Sin embargo, todos estos avances que se han producido en este terreno al final generan una fuerte tensión con un espacio mucho más territorial, que es el Estado, que además reivindica, ¿no?, la pérdida de soberanía en torno a las migraciones, con lo cual asistimos a esa tensión. Voy a tratar de ver si puedo recuperar la proyección, porque veo que no se proyecta. ¿Sonia? Sí, vuelvo a intentar. No se proyectaba, ¿no? No, sí se estaba proyectando. Ah, perdón, vale, perdón, No. es que, vale, perfecto, no es que había, no veía como si se hubiera cortado ¿ahora sí se ve? Ahora no se ve. ¿Y ahora? No. No, quizás reconectando, pero no, en este minuto no se ve. Vuelvo a intentarlo. Ok. Si no... ¿No? No se ve. Veamos. No, Quizás no se ve. si te vuelves a conectar nuevamente desde el ordenador. Sí, a ver. Vale, perfecto. Voy a tratar de volver a entrar. Sí. Disculpen. Creo que ha empeorado porque ahora no accedo a la pantalla. Ajá. Volveré a entrar. Porque Vale. ahora no accedo a la pantalla tampoco del escritorio. Bueno, no hay problema. Dale. Bueno, yo aprovecho de contarle a la gente que nos está viendo desde América Latina y aquí mismo por Jitsi, que las otras charlas que hemos tenido, tanto la de Roland como la de Miguel Ángel y la de Carlos Castilla, las pueden ver tanto en nuestra página de Facebook de Máster Interuniversitario como en nuestro canal de YouTube de Ser Migraciones. Ahí ya están subidas digamos, las charlas y están abiertas libremente para poder consultarlas, verlas cuando quieran. Mire, la gente por YouTube dice que se ve que se escucha sin problema, que se han quedado sin la imagen solamente. Ahí ya está nuevamente, Sonia. Ahora no te escuchamos a ti. Sí, error mío, porque había apagado el micro. No pasa nada, pero Ahora no era tecnológico, ahora era error mío. Voy a compartir de nuevo. Excelente. Yo desconecto para no interrumpir. Ahora sí, vale, disculpen. Bien, pues como les comentaba antes de la interrupción, cada vez se hace más visible el rol de las políticas y del Estado en la modulación de las migraciones. Es el Estado el que crea el medio legal y regulatorio dentro del cual los migrantes pueden desarrollar sus estrategias y al mismo tiempo se asiste a una creciente tensión
entre unos derechos humanos que por una parte están ganando espacio legal a nivel internacional y que se está fortaleciendo, y por otra parte un espacio territorial que controla el Estado, temeroso ante la pérdida de la soberanía, y que muchas veces esa tensión se resuelve a costa de la falta de cumplimiento, del respeto hacia esos derechos humanos. Ahí sí les quería mencionar el trabajo de una politóloga estadounidense, Wendy Brown, que ella precisamente en su obra de referencia, Estados amurallados, soberanía en declive, nos afirma precisamente en sus tesis, que ahora veremos en qué medida eso se va a producir en la dirección que ella plantea, sobre todo a raíz de lo que estamos viviendo en las últimas semanas, pero ella plantea que el tema de la soberanía estatal realmente está en declive y su soberanía está en declive, y que precisamente por esa razón, ante una creciente globalización a nivel económico y político, los estados lo que tratan es de simbolizar la soberanía que están perdiendo a través del recurso a la política migratoria sumamente restrictiva, y que ella lo simboliza a través de la idea de los muros, ¿no? Muros que vemos, pues, como el caso del discurso de un Donald Trump cuando habla de migración, cuando habla de ampliar el muro, de no permitir que nadie vaya a entrar al país, o inclusive lo que estamos viendo en la frontera sur de España con Marruecos, en el caso de las vallas de Ceuta y Melilla. Según esta autora, cuando se habla de muros, cuando se construyen muros, su importancia, el mensaje, no es tanto su eficiencia técnica, que se sabe que es altamente dudosa y cuestionable y que en realidad no se traduce en una gestión distinta de las migraciones, salvo lo que puede provocar es que incrementen las mafias o que mueran más personas, pero sí que le atribuye una eficiencia muy clara en cuanto a esta ostentación de la soberanía estatal, que ante el temor a perderla, ante su propia ciudadanía, intenta hacerla visible a través de los muros y de transmitir ese discurso a la ciudadanía de que tienen el control sobre el territorio. Bien, aquí un ejemplo, ¿no?, de esta simbología, ¿no?, del muro, por ejemplo, de una noticia reciente de antes del inicio de la pandemia, en el caso de España, ¿no?, en el cual se ponía de manifiesto la voluntad del gobierno español de aumentar la altura de las vallas de Ceuta y Melilla en un 30%, como contrapartida a la retirada de esas concertinas que pueden observar en la imagen, ¿no? De nuevo el debate sobre qué eficiencia puede tener, ¿no?, a nivel técnico un aumento de la altura de las vallas, y si detrás de esta noticia no asistimos a un ejercicio de simbolización de esa soberanía estatal o, en este caso, también, por supuesto, de la Unión Europea. La cuestión de la soberanía aparece otra vez a raíz de todos los debates que genera la discusión y posterior firma del Pacto Mundial para la Migración. Es evidente que es un pacto de Naciones Unidas que se firma en diciembre del año 2018, no es vinculante. Si uno analiza sus principios sobre cómo gestionar las migraciones, es una idea de gobernanza global, multilateral. En realidad no es para nada revolucionario y tampoco nos propone nada específico más allá de una serie de derechos, principios que ya se recogen en otras normativas y que podríamos casi denominar que no van más allá, se sitúan en un plano ético. Sin embargo, fueron muchos los países los que se negaron a firmar ese pacto, y la mayor parte de estos discursos apelaban a lo mismo, ¿no?, al temor a la pérdida de soberanía o el temor a que la firma de ese pacto supusiera una injerencia externa que no les permitiera ante su propia ciudadanía poder controlar quién entra en el territorio, ¿no? De nuevo vemos que este debate pone de nuevo de manifiesto esta situación del papel que juegan los estados. En el caso de la Unión Europea, aunque son tendencias que podríamos generalizar hacia otras regiones, sigue siendo cada vez más visible el rol de las políticas. Se produce un proceso creciente de securitización de las políticas migratorias. Podemos poner como fecha el 2001, coincidiendo con los atentados en Estados Unidos del 11 de septiembre, pero en realidad ya era una tendencia que se estaba gestando, pero qué duda cabe que ya con la entrada del nuevo siglo esta tendencia la vemos cada vez más generalizada. Coincide con una tendencia hacia la desterritorialización de la política migratoria, en el caso de la Unión Europea, buscar fronteras externas, que las vulneraciones de derechos humanos se producen fuera de las fronteras intraeuropeas. Vemos el caso de lo que puede pasar en Marruecos,
Libia o Turquía. Cómo este cierre, este reforzamiento de la securitización obviamente genera la multiplicación de las industrias migratorias clandestinas, de las mafias. Estamos viendo también las consecuencias todos los días en el mar Mediterráneo, las muertes en el Mediterráneo que son consecuencia de esta política y que constituye hoy por hoy una de las fronteras más peligrosas y que causan más dolor de todo el mundo. Lo que otros autores han denominado un régimen global de deportación y la construcción, tal como también menciona Ronen Shamir, de un paradigma de la sospecha en torno a la migración. Que este paradigma de la sospecha lo que nos indica es que más allá del discurso directo, ¿no?, de securitización, de muros, de fronteras infranqueables, también se va generando un principio cultural normativo en torno a la migración que la construye como amenaza, peligro, sospecha, que en realidad, según el autor, nos sirve de contrapunto para todo el discurso pro derechos humanos, ¿no? Si se impone un paradigma de la sospecha, eso va en detrimento del respeto de los derechos humanos de las personas y al mismo tiempo es un tipo de discurso de carácter cultural normativo que sirve para reforzar todas las medidas de securitización. Y en América Latina la evolución es distinta, obviamente, porque a nivel regional las dinámicas que se producen y los procesos son distintos, pero sí podemos identificar algunas tendencias coincidentes. En realidad, durante los años 90 parecía que las fronteras nacionales en América Latina iban a debilitarse o incluso a desaparecer, ¿no? Y sobre todo a raíz también de la entrada, ¿no?, del Mercosur. Sin embargo, lo que hemos estado viendo en los últimos años es que las políticas de seguridad también han penetrado muy fuerte en toda la región de América Latina, que lo que antes eran migraciones intrarregionales sumamente porosas, cada vez lo son menos. Se ha producido un mayor control fronterizo, un endurecimiento de las políticas y en muchos casos, como vimos en la conferencia de la semana pasada de Carlos Castilla, incluso llegando a contravenir los propios principios constitucionales de algunos de estos países, como podría ser el caso de Ecuador. También en América Latina, en los últimos años, vemos cómo se está produciendo esa irregularidad migratoria. La irregularidad la constituyen los estados y sus políticas. El fenómeno de la irregularidad estaba mucho más vinculado a tipos de gestión de las políticas como las que ocurren en la Unión Europea o en Estados Unidos. No era el tema central en América Latina, dada la porosidad de las fronteras preexistentes, pero vemos cada vez más cómo se está produciendo esa irregularidad y, por supuesto, cuando hablamos de América Latina, políticas migratorias en los últimos años, también hay que tener muy en cuenta todos los efectos de esas políticas de control estadounidenses que también, al igual que ha hecho Europa, han tendido en los últimos años a externalizar sus fronteras, convirtiendo, por ejemplo, países como México prácticamente en una frontera vertical. Bien, esta sería un poco la primera reflexión sobre el papel creciente de los estados que voy a retomar al final de la charla cuando hagamos un breve análisis sobre hacia dónde se están encaminando las políticas migratorias estos días. El segundo punto que quería abordar muy brevemente es esa necesidad de revisión conceptual de algunas de las taxonomías que hemos usado habitualmente en los estudios migratorios y la que me parece fundamental cuestionar es precisamente esa dicotomía entre lo que sería considerada migración voluntaria e involuntaria, que de hecho ha generado dos conceptos que se han usado tanto en el ámbito académico como también en el político, en clave muy excluyente, que es atribuir a la migración económica voluntariedad. Por lo tanto, si es voluntaria, es sujeta, ¿no?, de todo ese paradigma de seguritización, de deportación, etcétera, de la involuntariedad que se ha restringido para casos, pues hablando de migración política y sobre todo de personas refugiadas. Sí, se ha convertido más bien en una categoría jurídica y hasta hace bien poco los estudios incluso sobre migraciones estaban divididos, ¿no? Cuando se hablaba de migraciones internacionales, los estudios sobre migraciones internacionales no incorporaban refugiados y los refugee studies, por su parte, se dedicaban exclusivamente al estudio de este tipo de movilidad. Esta distinción taxonómica que ha cristalizado tanto a nivel académico y también a nivel político, sobre todo en lo que se refiere, ¿no?, a las políticas de securitización,
que ya contemplan la migración económica sin ningún tipo de derecho a la movilidad, es las que deberían superarse, y desde el ámbito académico tenemos muchísimos argumentos para poder apoyar ese carácter obsoleto de esa distinción tan binaria y dicotómica, ¿no? Hay claramente la necesidad de revisar conceptualmente las categorías. Aquí un artículo de María José Guerra, que es profesora de filosofía de la Universidad de La Laguna, en las Islas Canarias, y ella ya plantea desde un análisis más teórico-filosófico precisamente el emborronamiento de la distinción entre migrante y refugiado y cómo ese emborronamiento al que se refiere la autora afecta a todas las etapas del proceso migratorio. Viaje, cruce, llegada, procesos de asentamiento, a la hora de adquirir derechos sociales y políticos. Sí, es un emborronamiento que lo debemos aplicar a lo largo de todo el ciclo migratorio. Para hablar precisamente de esa obsolescencia a nivel taxonómico, Saskia Sassen, la eminente socióloga Saskia Sassen, también ha hecho importantes aportaciones al respecto. En uno de sus artículos recientes nos habla de la pérdida de hábitat y de la migración como estrategia de supervivencia. Y cuando nos habla de pérdida masiva de hábitat, no se está refiriendo solo al cambio climático, que sin duda es una fuente importante y un motor presente y futuro de muchas de las movilidades a las que vamos a asistir, sino que habla de unas nuevas causas en general que son las que están empujando a las personas a emigrar. De hecho, hablamos de nuevas, entre comillas, no es que no hayan existido antes, por supuesto, siempre han existido, pero sí que en los últimos años estamos viendo claramente cómo estas causas se están generalizando. Y habla de pérdida masiva de hábitat en sentido amplio, guerras, apropiaciones de tierras, expulsiones, todo lo que produce pérdida de hábitat para las personas que deban buscar su supervivencia, y a diferencia de otros flujos de migraciones mucho más tradicionales, ya no es tanto personas que preparan su movilidad, prueban y deciden si se quedan o si vuelven, sino que muchas de estas personas cada vez más ya no tienen lugar al que regresar. En su análisis, Saskia Sassen identifica 3 epicentros en la actualidad que son claves para entender esas migraciones de supervivencia a las que alude. Menciona el mar Mediterráneo, como bien sabemos, una de las fronteras más crueles y peligrosas del mundo, si nos atenemos al número de muertes de personas que tratan de llegar a Europa, o todas las situaciones que se producen en los países del norte de África para acceder a Europa, ¿no? Estamos viendo como, por ejemplo, en Libia, situaciones de auténtica esclavitud. América Central, qué duda cabe, que también es otro epicentro. Vemos las caravanas de migrantes de países centroamericanos que tratan de llegar a los Estados Unidos y en qué condiciones están cruzando México, con qué bajas expectativas y la dificultad que tienen estas personas de regresar a un lugar en el que lo han perdido todo. Y también menciona la autora el mar de Andamán, en el sur de Birmania, que también es un foco muy importante de vulneración persistente de derechos humanos de las personas migrantes. Bien, esta compleja combinación entre migración voluntaria e involuntaria es lo que produce pues un desajuste que reclama una definición mucho más ampliada, y lo que cada vez observamos más es ese desajuste entre categorías sociológicas y las jurídicas, ¿no?, que están crecientemente burocratizadas. Y si bien es cierto que hay matices importantes que también comentó Carlos Castilla la semana pasada, la Convención de Ginebra o la Declaración de Cartagena sobre refugiados, que es mucho más expansiva y generosa en el sentido, ¿no?, de reconocer mucho más ese continuum que existe entre migración voluntaria e involuntaria, de lo que se trata es de optar por una terminología que, lejos de esta distinción que se basa en la dimensión de la voluntariedad, que hemos visto que carece de sentido en la práctica, habría que hablar de migración forzada en sentido amplio y atribuirla no a emergencias inconexas, ¿no? De hecho, pensemos en lo que ocurrió en la Unión Europea con el conflicto bélico en Siria, que expulsó a muchísimas personas, y se hablaba de crisis migratoria en la Unión Europea, como si fuera una emergencia a la que había que dar respuesta. Y en realidad los conflictos, sean de alta intensidad, como en el caso de Siria, o de baja intensidad, como estamos viendo en todas partes del planeta, deben considerarse como parte integral y estructural de las relaciones norte-sur, y las migraciones, desde esa idea de pérdida masiva de hábitat, como una consecuencia
de ese proceso, ¿no? De ahí que debamos utilizar también otros términos. Y ya como última parte de la exposición, sí me gustaría presentar, pero de modo muy preliminar y con ánimo sobre todo de discutirlo y de compartirlo, algunos apuntes preliminares sobre política migratoria en tiempos de pandemia, y que probablemente estos apuntes nos van a permitir reconectar con esta primera reflexión que hemos mencionado, ¿no? Sobre el papel que juega el Estado en las políticas migratorias, ¿no? Y que probablemente este papel simbólico de soberanía, ¿no? Que le atribuye los análisis de Wendy Brown, la pandemia de la COVID-19 ha puesto en bandeja de plata a los Estados una oportunidad de oro para recuperar, ¿no? esa soberanía. Toda política migratoria, las lógicas de la política migratoria siempre la podemos analizar, estudiar desde tres ejes o dimensiones. Está toda la cuestión relativa a seguridad y control de fronteras, que es la dinámica de securitización que hemos visto cómo ha ido ganando espacio en detrimento de los derechos humanos, sobre todo a partir del año 2000, más o menos. Está la lógica de derechos humanos, que desgraciadamente es una lógica que hay que reivindicar cada vez más, que es curioso que debamos reivindicarla cuando antes también hemos convenido que la regulación de derechos humanos a nivel internacional, si lo vemos en términos históricos, ha avanzado muchísimo, y que a pesar de las denuncias permanentes a las infracciones a los derechos humanos, bien, hay que tener en cuenta que en toda democracia liberal este eje de la política migratoria está presente en mayor o menor medida. Pensemos en el reconocimiento de la figura del estatus de refugiado o inclusive la propia regulación de los procesos de reagrupación familiar responden a lógica de derechos humanos en democracias liberales. Y por último, el otro gran pilar de toda política migratoria, que está ampliamente desarrollado y del que a veces se habla menos y nos centramos más en seguridad y derechos humanos, es no impermeabilizar las fronteras, sino reclutar, definir target groups y permitir la entrada de algunos, impidiendo la de otros, en función única y exclusivamente de las necesidades de los mercados de trabajo. Cuando hablamos de la Europa impermeabilizada, la frontera en Europa, es evidente que Europa no está aislada en cuanto a gestión de las migraciones. Lo que está primando desde su política migratoria es precisamente una capacidad muy selectiva de seleccionar personas con cualificaciones específicas para desempeñar empleos específicos. Pero no es solo la Unión Europea, es el mismo modelo que están siguiendo pues, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón. Son políticas migratorias sumamente selectivas, ¿no? Al final, la retórica de la seguridad y del control de fronteras no es aquí no puede entrar nadie, sino nosotros decidimos quién puede entrar y nosotros decidimos a quién excluimos. Las tres lógicas están profundamente interrelacionadas y, evidentemente, en los últimos años la de seguridad, como ya he mencionado con anterioridad, ha ganado mucho más espacio. Si nos situamos en una situación, la situación actual, ¿no? de la pandemia, uno podría preguntarse, bueno, ¿cuál va a ser el escenario actual? ¿No? Intuitivamente uno podría imaginar que lo que va es a exacerbarse, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lógicas restrictivas. Obviamente un repliegue hacia la seguridad nacional, discurso de fronteras, que en este caso ya no tiene esa rétora simbólica a la que aludía Wendy Brown, sino que hemos visto un confinamiento de las fronteras real y físico y también requerimientos del mercado de trabajo, ¿no? Y que veremos cómo esto también ha generado nuevos debates y a priori pensaríamos, ¿no? Grosso modo, que la lógica de derechos humanos evidentemente no es su mejor momento, sino todo lo contrario, ¿no? Que los migrantes asisten a situaciones de mayor vulnerabilidad y de mayor estigmatización. Es evidentemente difícil de hacer pronósticos de hacia dónde vamos a encaminar las políticas migratorias y en qué medida, ¿no? La crisis derivada de la COVID-19 va a tener algún tipo de impacto específico o no a medio o largo plazo. Hoy por hoy solo podemos hablar del corto plazo. Y dentro de ese análisis, si hacemos un análisis un poquito más fino a nivel territorial y sin duda, lo reitero, muy incipiente, sí podemos identificar algunas diferencias, sobre todo desde esa clave más comparativa entre América Latina y lo que sería la Unión Europea. Y lo que llama la atención de lo que está ocurriendo estas semanas en América Latina
es que se pone de manifiesto que precisamente por ser una región con muchísima movilidad intrarregional, que ha estado caracterizada por su porosidad, por el dinamismo de esa movilidad y también por muchísimos patrones de circularidad, esto está teniendo unos efectos sobre las personas a la hora de enfrentar la crisis que son ligeramente distintos a los de la Unión Europea. ¿Qué ha ocurrido en América Latina? Básicamente, pondremos algunos ejemplos, los grupos más vulnerables son precisamente los que se encontraban en ese momento en situaciones de tránsito y de movilidad. Por lo tanto, en el caso de América Latina ha importado menos todo el debate relativo a la irregularidad o no, es decir, al estatus migratorio, y mucho más a la circularidad y a los efectos que esta circularidad está teniendo, no solo entre las personas que han quedado atrapadas en algunos lugares, sino también entre esos retornos masivos que se han producido hacia muchos países de origen. Pondremos 3 ejemplos. El primero, las imágenes que hemos visto sobre el retorno masivo de ciudadanos venezolanos a Venezuela, su país de origen, sobre todo procedentes de países como Colombia o Perú. Un retorno a Venezuela pues marcado por un contexto ahí de altísima vulnerabilidad por la crisis sanitaria, por la falta de recursos, de alimentos, de atención. Y lo que ha provocado ese retorno masivo para muchas personas es la constatación de que en estas ciudades donde estaban en condiciones sumamente precarias, pues de repente se han visto sin comida, se han visto expulsados muchos de ellos de sus viviendas, de sus habitaciones, y para esas personas pues no les ha quedado mejor alternativa, y con todas las comillas del mundo, de que regresar a Venezuela en época de pandemia. ¿Sí? Personas que estaban en un claro movimiento, en un éxodo de Venezuela hacia muchos países fronterizos, colindantes, que en estos días están volviendo a Venezuela. Otro ejemplo clave lo constituye el caso de Bolivia. Se están produciendo también muchísimos retornos temporales de varias generaciones de bolivianos, es decir, no son solo adultos, niños, no, son familias, mujeres, ancianos, niños, jóvenes. Y en este caso, como bien analiza Alfonso Hinojosa, es consecuencia básicamente un retorno que tiene que ver con los nichos laborales que estas personas ocupan en los países de destino, principalmente Argentina, Brasil y Chile, por ese orden, ¿no? Que habitualmente son personas que ya tienen un patrón migratorio circular. Estos retornos temporales no están marcados por la irregularidad o por el estatus migratorio, todo lo contrario. De hecho, muchas de las personas, por ejemplo, que han vuelto procedentes de Chile, del sur de Chile, eran temporeros que habían terminado su época de recolección agrícola en el sur del país, con la llegada del invierno, y estaban volviendo a sus casas, a Bolivia, como habrían vuelto en cualquier otro momento si no hubiera habido la pandemia. ¿Sí? Es parte de esa movilidad y de esa circularidad que ya es inherente a los patrones en América Latina. En el caso boliviano, desgraciadamente, hemos visto también imágenes muy duras de personas que han quedado atrapadas en la frontera norte del país, en Iquique, que es costera con el Océano Pacífico, pero lo más alarmante ha sido las personas que han quedado atrapadas en la frontera que une Chile con lo que sería, ¿no?, el circuito hacia Oruro-La Paz, que es la frontera de Colchane, que está a más de 4.000 metros de altura, como pueden imaginar, con unas temperaturas insoportables. Y ahí estas personas pues no se les ha permitido acceder a Bolivia por el tema de la pandemia, han quedado atrapadas ahí. Inicialmente se pensó que eran bolivianos que ya vivían en esa zona fronteriza del norte de Chile y que lo que querían era volver a Bolivia, pero ya los periodistas, el trabajo periodístico nos ha mostrado que la mayor parte de ellos eran temporeros que venían del sur de Chile, se les animó a volver a su país y han tenido muchísimas dificultades para poder ser aceptados. De hecho, ha habido que habilitar diversos campamentos, tanto en Colchane como en Iquique, al lado del mar, para que estas personas tuvieran algún tipo de salida. Algunos de los bolivianos ya han vuelto a su país, ¿no? Y el análisis que nos plantea Alfonso Hinojosa es cómo va a asumir Bolivia esos retornos temporales, ¿no?, de personas que estaban trabajando fuera y que han vuelto, ¿no?, a raíz de la crisis de la COVID y de la dificultad de seguir empleándose en esos mismos nichos laborales. Y finalmente, si hablamos de América Latina y tiempos de pandemia, es obligado el lamentable caso de personas atrapadas en México procedentes de países centroamericanos. Que estén atrapadas en México no es novedad, sin embargo, sí lo es las condiciones de máxima vulnerabilidad añadida que han tenido que enfrentar durante estos días de pandemia.
no solo por el hecho de que muchos de sus países de origen han cerrado las fronteras, con lo cual algunos que se habrían planteado regresar no han podido hacerlo. Algunos albergues en México, lo que allí llaman estaciones, han cerrado. Sobre todo la situación ha sido especialmente dramática en lo que sería la frontera sur con Guatemala, y además en esta zona se ha añadido, ¿no?, la dificultad de esos países centroamericanos de recibir a muchos migrantes deportados, en este caso ya no atrapados en México, sino deportados directamente de Estados Unidos. Los datos publicados registran más de 20.000 deportaciones desde los Estados Unidos entre marzo y abril de este año, ¿no? Muchas de estas personas deportadas contra su voluntad han llegado a países de origen, pues donde también se han visto claramente estigmatizados, ¿no?, por todo el tema de la posibilidad de contagio. Así que el escenario que vemos en América Latina, dramático, porque acentúa claramente las vulnerabilidades y desigualdades en general y tiene un impacto especialmente duro sobre las personas migrantes, vemos que tiene mucho que ver con las dinámicas de movilidad y de porosidad y circularidad de la región. ¿Cuál es el panorama en la Unión Europea? El panorama en la Unión Europea es ligeramente distinto. Qué duda cabe que también, de nuevo, lógicamente, las personas migrantes van a verse especialmente afectadas por los estragos de esta crisis sanitaria. Sin embargo, a diferencia de lo que hemos visto en América Latina, aquí los patrones de vulnerabilidad que tienen que ver con la movilidad hacia la Unión Europea se han visto realmente interrumpidos, ¿no? Los datos de Frontex publican que la migración irregular hacia Europa durante estas últimas semanas ha caído en un 85% y lo atribuyen a la crisis sanitaria generada por el coronavirus. Eso no es un dato positivo en absoluto, porque estas personas que no han llegado probablemente pues estén retenidas en Libia, en el norte de África, en Turquía, en situaciones realmente de altísimo riesgo y vulnerabilidad. Pero sí que tiene sentido a la hora de introducir este análisis en cuáles son los retos de política migratoria que afecta a la Unión Europea en estos momentos, porque en principio la llegada de migración irregular no se sitúa en el primer plano de la agenda, sin que eso no signifique que la situación para estas personas, por supuesto, sea sumamente vulnerable. ¿Cuál ha sido el debate a nivel de política migratoria de la Unión Europea? Pues puesto que el impacto de la crisis sanitaria ha sido especialmente fuerte en los países del sur de Europa, especialmente Italia, España, sobre todo si nos basamos tanto en número de contagios como de pérdida de vidas humanas, vemos que han sido países como Italia, también Portugal, pero especialmente Italia, el que ha introducido la necesidad de un proceso de regularización, una campaña de regularización de las personas migrantes en situación irregular que ya estaban dentro. ¿Sí? No es casual que sea precisamente un país como Italia que se plantee la regularización, por cuanto es en los países del sur de Europa donde se dan mayores tasas de personas extranjeras residentes en situación de irregularidad. Aquí una imagen reciente de la ministra de Agricultura, Teresa Bellanova, que se emocionó cuando puso en conocimiento precisamente esta nueva medida que aprobaba el gobierno italiano de regularización de aquellas personas que estuvieran en territorio italiano, irregulares, y que estuvieran trabajando en dos sectores concretos, el sector de los trabajadores agrícolas y el sector del servicio doméstico. Se les proporciona un permiso de residencia y trabajo de 6 meses que puede ser renovado después. ¿Cuál ha sido el discurso? Porque estas personas ya estaban ahí antes. Lógicamente, no han llegado a raíz de la crisis, ¿no? La crisis no ha alterado sus patrones de movilidad, aunque sí ha alterado sus patrones de vulnerabilidad. Obviamente, países como Italia, España, con un sistema de salud pública desarrollado, si se habla de salud pública, de campañas de salud pública, si tienes a una parte de la población que no tiene acceso, naturalmente no hay política de salud pública que pueda funcionar ante una pandemia como la que estamos viviendo. Por lo tanto, hay un argumento muy claro de derechos humanos, ¿no? De decir, estas personas tienen que tener los mismos derechos, ¿no?, de acceso a servicios que el resto de la población. Por otro lado, también un discurso centrado en las necesidades del mercado laboral. En el caso de Italia, los jornaleros, por ejemplo, pues son personas sectores que siguen demandando mano de obra, y los migrantes irregulares estaban ahí en una gran concentración. También es una forma, ¿no?, de regular un mercado laboral y, en el caso del sur de Europa, aprovechar también la coyuntura para hacer emerger a la economía formal muchas de estas actividades. Con lo cual, la pandemia aquí ha introducido un nuevo discurso. No estamos hablando de nuevas llegadas,
no estamos hablando de una irregularidad nueva, ya estaba ahí, pero todo el debate a nivel de derechos humanos, salud pública y mercado laboral ha permitido iniciativas como la de Italia. En el caso de España, el debate es muy parecido, aunque no parece de momento que se vaya a llevar a cabo la misma solución. Es cierto que hay muchísimas entidades, sectores de la sociedad civil, amplísimos sectores que están reclamando también una campaña de regularización. El actual ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, se muestra reticente ante esta medida adoptada ya en Italia o en Portugal, alude al Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo de 2008, que de alguna forma lo que hace es intentar impedir que se lleven a cabo campañas de regularización en los países de la Unión Europea, aludiendo que en la medida que los países desarrollen un tipo de campaña a nivel nacional, pueden estar generando un efecto llamada, ¿no?, en relación al resto de países que integran el espacio Schengen. Este es un argumento que utiliza el ministro. Es evidente que la situación es muy parecida a la de Italia. Hay una diferencia importante. El argumento sanitario de que las personas en situación irregular no tienen acceso al sistema de salud universal, en el caso de España, no es así. Obviamente, las deficiencias en la atención sanitaria de muchas personas son claras, por lo tanto hay que intervenir, pero probablemente aquí no se pone tan en cuestión la titularidad del derecho, a diferencia de lo que puede ocurrir en países como Italia o Portugal. Y por otra parte, el ministro también comenta que estos sectores donde se podría necesitar este tipo de mano de obra ya están siendo abastecidos, ¿no?, con la mano de obra disponible. Es cierto que no nos concreta en qué condiciones, ¿no?, porque si son personas en situación irregular, lógicamente, por más que el mercado se abastezca de su fuerza de trabajo, no va a ser en condiciones de formalidad. Por lo tanto, de momento, el debate está ahí, no sabemos en qué dirección va a avanzar. Sí que llama la atención el hecho de que cuando la crisis sanitaria en España estaba absolutamente desbordada, se hacían llamados constantes a cualquier persona migrante, cualquier fuera su situación legal, que tuviera algún tipo de experiencia, de titulación en el ámbito sanitario de su país. Desde la más cualificada a la menos cualificada se la animaba a incorporarse al sistema sanitario, que se trataría de legalizar su situación, pero eso fue un boom que duró durante los días de mayor crisis sanitaria. En este momento el debate está ahí y en el caso español hay que también tener muy en cuenta el avance de la extrema derecha en Europa, no porque España sea un caso aislado, todo lo contrario, ¿no? De hecho, España hasta hace bien poco tiempo era una excepción. Cuando se hablaba de la extrema derecha en Europa, en mapas como este, que aquí ven, España siempre aparecía en un color distinto porque se consideraba, ¿no?, la gran excepcionalidad, ¿no?, de cómo a pesar de la crisis, de la dura crisis que vivió España en el 2008, con una ingente destrucción de empleo que no tuvo ningún tipo de comparativa en otros países europeos, a pesar de eso, parecía que en España la extrema derecha no era capaz de avanzar, de crecer a través de un discurso anti-inmigración. Ahora ya no es así, España ya forma parte de ese grupo y debemos tener muy en cuenta que cualquier tipo de medida en ese sentido viene muy condicionada también por este tipo de parámetros, ¿no? Y probablemente en España, cuando se plantea el debate sobre una posible regularización, el peso de la extrema derecha, su visibilidad, su monopolio de alguna forma de la agenda política, también de la agenda mediática en los últimos tiempos, supone un gran obstáculo. Otra cuestión también interesante para recalcar a nivel de lo que está pasando en Europa es la frontera sur, España-Marruecos. Está cerrada y, bueno, puede parecer obvio porque ya hemos visto que en todas partes las fronteras están cerradas, pero sin duda esta imagen es totalmente inédita, ¿no? Ver la frontera de Melilla con Nador en Beninzar así, totalmente vacía, pues resulta absolutamente inusual. Ni nadie la ha visto antes, las personas que viven ahí jamás la han visto. Hay que tener en cuenta que tanto Ceuta como Melilla son plazas de soberanía de un Estado europeo, en este caso España, pero que están dentro de territorio africano, dentro del continente africano. Son zonas fronterizas de una elevadísima actividad económica a todos los niveles y esto también plantea un futuro incierto. Es decir, que la frontera sur España-Marruecos esté cerrada a nivel de gestión de las migraciones no tiene un efecto destacado porque eso es una frontera sumamente impermeabilizada por lo general, ¿no? Es una frontera muy controlada, lo que podemos asistir es a saltos de valla, pero en ningún caso a usar la parte habilitada para poder acceder a Europa, ni siquiera para poder
solicitar asilo y refugio, pero el impacto que puede tener este cierre, que se rumorea que Marruecos tiene la intención de mantenerlo inclusive hasta septiembre, puede tener un impacto para esta región fronteriza sin duda muy importante que bueno, no hay que subestimar y que habrá que ver exactamente cómo se concreta. Y ya para terminar y no ocuparles más tiempo, sí quisiera terminar con esta reflexión de un catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia, Javier de Lucas. Marco con interrogación si esta crisis biopolítica, la crisis de la COVID-19, la podemos ver como una oportunidad. Y ahí me remito a estas palabras de Javier de Lucas en un interesante artículo que publicó en el año 2008. Está ahí por si lo quieren leer. Evidentemente no hablaba de la crisis biopolítica porque, a diferencia de otros científicos, Javier de Lucas no pronosticó que vendría un virus de esa magnitud, pero sí que era muy consciente, dentro de lo que sería el debate a nivel europeo, de la dificultad que tenían los gobiernos de izquierda, los partidos de izquierda, de oponerse, de encontrar argumentos para oponerse al discurso mainstream de la xenofobia, del racismo, ¿sí? Que de alguna forma está penetrando, lo hemos visto antes en el mapa anterior, y que de alguna manera obliga a la izquierda a recurrir a la equidistancia, que quiere decir prácticamente a no pronunciarse en materia de migración, no sea que vayamos a perder votos. Javier de Lucas animaba a la izquierda a intentar construir un discurso alternativo al discurso securitario, instrumentalista, es decir, un discurso firme, ¿no? Dejar de utilizar esa frase, esa permanente frase lapidaria, ¿no? De nosotros como izquierda querríamos otra política migratoria en Europa, pero Europa y los elementos no nos dejan. Quisiera acabar con esa reflexión. ¿En qué medida esta crisis que estamos viviendo, que está teniendo costes altísimos a todos los niveles, podríamos verla como una oportunidad para introducir dimensiones de la política migratoria como la de derechos humanos, que siempre ha estado ahí, pero que en los últimos tiempos en la política migratoria de la Unión Europea realmente las prácticas que hemos ido analizando estaban vulnerando constantemente esta dimensión y, en todo caso, externalizando su vulneración fuera de las fronteras. Veamos en qué medida esta crisis sanitaria, política, puede comportar que se introduzcan elementos en esa dirección. Italia puede servir de ejemplo. Probablemente no podamos ser demasiado optimistas al respecto, pero sí planteo, ¿no?, la oportunidad de esa crisis también entre interrogantes, y muchísimas gracias por su atención. Bueno. Muchas gracias a ti, Sonia. Bueno, ha sido una tremenda sesión, una tremenda clase que nos acerca bastante a las realidades que estamos viviendo actualmente con respecto a la migración y la pandemia. Bueno, invitar a la gente que ya está dentro de las diferentes plataformas a hacer sus preguntas, no sé, aquí mismo por Jitsi. Bueno, Sonia, yo haciendo un alcance a lo que tú me mencionabas respecto a los avances de las ultraderechas, ¿cómo ves tú lo que está sucediendo respecto al mismo tema en América Latina y justamente relacionado a las cifras que se están dando de contagio y fenómenos migratorios tanto en Brasil, Chile y Colombia? Sí, ¿esperamos más preguntas o voy respondiendo? ¿Respondo ya, Claudia, o esperamos y recopilamos preguntas? Bueno, ciertamente sí es un tema que no hemos mencionado, pero claro, hay determinadas políticas que se están llevando en muchos países, desde el populismo, ¿no?, que están realmente generando estragos entre la población a raíz de la pandemia. Yo creo que has mencionado el caso paradigmático que es Brasil, que, bueno, están en una situación muy dramática, las cifras están creciendo de manera espectacular
resulta asombroso constatar cómo también ese discurso emocional, ¿no?, de la extrema derecha también de alguna manera se ha apoderado, ¿no?, de todo lo que genera esa pandemia para que muchas personas pues precisamente no sean conscientes de lo que está pasando y a la vez desde el populismo no sean capaces de ver cómo las desigualdades que ya estructuran estos países se están cobrando víctimas de la pandemia también desde esa misma lógica, ¿no? Y en Brasil lo vemos con la cifra de muertos, que es creciente, pero a la vez que está afectando a determinados grupos de la población, especialmente a población afrodescendiente y a otros muchos, ¿no? Y aún así, desde el populismo se consigue, ¿no?, que desde teorías conspiratorias, pues a personas o este tipo de gobernantes se puedan sostener en el poder y no pierdan su legitimidad, ¿no? Veremos cómo acaba el caso de Brasil, porque sí que parece un tema que se está casi personalizando muchísimo, ¿no?, en la figura del presidente, ha tenido muchas bajas también dentro del gobierno. El caso de Chile también es un tema complicado, también por la estructura del país, ¿no? De muchas veces, por ejemplo, en este caso que comentábamos antes sobre Bolivia, ¿no? Veo que está conectado también Leonardo de la Torre en un webinar en el que participaron diversos académicos de Bolivia y entre ellos Alfonso Hinojosa, al que he citado hoy. Se comentaba precisamente cómo el norte de Chile, en Iquique, ¿no?, todos estos campamentos que hemos visto de personas, pues las autoridades de estos países a nivel municipal no estaban preparadas para gestionarlo, ni siquiera se las avisó, ¿no?, que ahí más allá un poco de la gestión general de la pandemia en Chile, pues se ven también, ¿no?, deficiencias entre centro, ¿no?, este santiagocentrismo del país, de cómo ha generado también impactos muy distintos en el centro, en el norte y en el sur, y parece que en el norte, con el tema de las migraciones de retorno hacia Bolivia, pues el impacto ha sido muy espectacular, si bien no era una zona especialmente marcada por el número de contagios, ¿no?, inicialmente. Pero sí, este es el temor, ¿no?, de que la pandemia, el virus, se convierta, igual que el virus, ¿no?, del racismo y la xenofobia, en parte de la doctrina del populismo y de la extrema derecha. En Europa no lo vemos al mismo nivel, pero bueno, hay algunos paralelismos, ¿no?, que podemos apreciar, incluso si el caso español, por ejemplo, en torno a la gestión de la pandemia también, ¿no?, de cómo la extrema derecha utiliza visiones panfletarias, simplistas, propagandísticas en torno a ese tema, ¿no?, en torno a la muerte de personas en ese caso. Muchas gracias. Mira, Sonia, tenemos unas preguntas. Mira, si quieres leer tú misma el chat de G, tienes una pregunta. ¿Está en el chat? Ah. Sí. Ah, vale. Bueno, es una pregunta complicada porque ciertamente cuando hablábamos de colectivos vulnerables, de personas en situación indocumentada, qué duda cabe que las mujeres empleadas en el servicio doméstico son uno de los grupos más afectados. Es difícil poder llegar, claro, que estas medidas alcancen a todas estas personas. Creo que el colectivo lo está viviendo de forma muy distinta, ¿no? Hay muchas mujeres que han perdido su empleo en el sector de cuidados y que además están en situación irregular y que han visto absolutamente, bueno, se han visto sin ningún tipo de ingresos. Otras, en cambio, y ese también es un tema que hay que poner en valor, se habla mucho del cuidado de personas ancianas que han fallecido en residencias geriátricas que no estaban preparadas para ofrecer una atención sanitaria, ¿no?, como la que requería el virus, y en cambio otras muchas que han permanecido en sus casas cuidadas por personas, mujeres, migrantes mayormente, que han estado ahí al lado de esas personas y que probablemente han permitido que muchas de las cifras que podrían haber sido mucho más altas de personas ancianas fallecidas o contagiadas hayan sido menos, ¿no? Son personas que se han quedado ahí a cargo de esas personas y que se han quedado confinadas con ellos. Y esa situación se ha visualizado mucho menos. Entre las mujeres que han perdido su empleo, han visto reducir enormemente sus ingresos, ahí sí que es necesaria algún tipo de medida. Se está hablando de la renta mínima vital, en la medida que no incorpore a personas en situación irregular, obviamente van a quedar, en el caso de España, muchos colectivos excluidos y entre ellos muchas de estas
mujeres. Creo que ahí sería fundamental, en la medida que estas rentas vitales no incorporen a estas personas que han estado hasta el momento desarrollando empleos en la economía sumergida de máxima indispensabilidad, su situación no va a cambiar. Hay quien vaticina que se pueden producir retornos más adelante hacia los países de origen, de la misma forma que ocurrió ante la severidad de la crisis del año 2008. Ojalá no lleguemos a esa situación, porque eso significaría que estas personas están absolutamente excluidas y veremos cómo las rentas o ayudas pueden realmente llegar a estas mujeres. Aunque el tema de la irregularidad y el acceso a rentas, yo creo que va a ser un debate muy complicado a nivel del Parlamento español. De ahí que la propuesta de Italia, bueno, no la propuesta, sino la política que ya ha implementado Italia, al final es la mejor garantía. Si regularizas primero, al debate sobre quién va a acceder o quién no va a acceder a las ayudas, pues ya es un debate mucho más secundario, porque ya estás otorgando derechos a estas personas. Yo creo que el tema de la regularización se puede aparcar, parece que así lo está queriendo el Gobierno, pero si como contrapartida no se flexibiliza o se amplía el acceso a este tipo de ayudas, va a haber un gran número de personas, muchas mujeres, aunque no solo, pero muchas mujeres, en una situación de clarísima exclusión y vulnerabilidad. Muchas gracias, Sonia. Mira, te voy a traspasar una pregunta de Santiago Mao de México. Dice, tengo una pregunta para la doctora Sonia. Bolivianos y peruanos y venezolanos, e incluso algunos cubanos, ciertamente, como lo señalan algunos medios de comunicación, están regresando a sus países de origen. Ahora, la razón del retorno quizás sea el COVID-19, pero ¿realmente será la razón o será el hecho que en los países de acogida no encontraron la protección que buscaban cuando emigraron? Bueno, es una pregunta muy complicada. Efectivamente, lo que pasa es que en el contexto de América Latina yo creo que el debate, claro, tiene menos que ver directamente con el estatus migratorio, porque probablemente estamos hablando de países en los que en realidad la política de salud pública ya ha sido deficiente en general. No podemos atribuir, ¿no?, ese sesgo en relación a colectivos concretos que a tenor de su situación legal se hayan podido ver al margen de esa política. Por eso las coordenadas del debate no son las mismas en Europa que en América Latina, ¿sí? Porque en Europa, como hemos visto, el debate es, bueno, regularizamos o no, porque si tenemos un problema de salud pública no lo podemos gestionar si hay personas que no tienen acceso a los servicios. En América Latina, en muchos casos, claro, las eficiencias son mucho más estructurales en términos de gestión de la crisis sanitaria. De ahí que, efectivamente, el retorno puede estar influido por esa razón, pero también en muchos casos, y también lo apuntaba, recuerdo bien, Alfonso Hinojosa en la conferencia a la que aludía antes, también tiene que ver con una cuestión de esos nichos laborales que en el caso de muchas personas de estos países son circulares. Son personas que trabajan un tiempo, regresan, y la pandemia, también además coincidiendo con el cambio de estación, se ha producido también en plena movilidad de personas que ya se habían estado moviendo de todas formas. De ahí que yo creo que se suma un poco todo. En cualquier caso, para los países de origen, entre comillas, la gestión de estos regresos, sean voluntarios o no, o de las deportaciones a Estados Unidos, les va a generar importantísimos retos, porque pueden ser temporales o no, eso ya se verá, pero en cualquier caso son una realidad en el momento actual y que además se produce en plena pandemia. Y eso también hay que estar muy alerta de cómo se van a gestionar estas llegadas de personas de todas las edades con necesidades muy, muy diversas. Estoy de acuerdo con su intervención, pero creo que es difícil atribuirlo a este único factor. Creo que es una suma de circunstancias. Mira, en ese mismo sentido, Laura Safont nos pregunta si después del COVID-19 se va a incrementar la criminalización de la movilidad internacional. Uy, yo aquí, más allá de abrir el debate para la opinión, es probable que no ayude, ¿no? Porque, claro, cuando ya entras en una exacerbación de la seguridad, y en este caso ya no hay que recurrir ni siquiera, ¿no?, a esas categorías normativas, simbólicas de la sospecha, de la criminalidad, sino que además la pandemia ha ofrecido, ¿no?, en bandeja de plata un elemento objetivo que apela, ¿no?, que justifica, legitima este tipo de políticas. Es altamente probable que esto refuerce los argumentos de la securitización.
es difícil verlo hoy por hoy de otra forma. Ojalá no sea así, ojalá en el medio o largo plazo veamos otro tipo de dinámicas, pero así visto en el corto plazo, con 180 países confinados prácticamente a la vez, resulta difícil pensar que eso no va a proporcionar más argumentos a las lógicas securitistas. Muchas gracias, Sonia. Pero Mira, es una opinión, es una opinión. Mira, en ese mismo sentido me están preguntando en el chat también de YouTube si Estados Unidos debiera abrir de plano su frontera a los migrantes. Perdón, no he entendido si va a abrir. Si Estados Unidos debiese abrir la frontera a los migrantes. Bueno, claro, aquí es difícil. Yo creo que lo que Estados Unidos, más allá del debate sobre la permeabilidad o no de las fronteras, lo que ha perdido Estados Unidos, y ese tiene un alto coste en vidas humanas, pero ya no solo pensando desde la perspectiva de los migrantes, sino también del propio país, es la porosidad que ha habido durante muchas décadas entre México y Estados Unidos, y que las personas realmente seguían unos patrones de gran circularidad, de personas que trabajaban un tiempo en Estados Unidos, volvían a sus países. Muchas veces eso evitaba que se hicieran planteamientos a nivel de migración familiar, porque probablemente pues, no era necesario. Y además para sectores, obviamente sectores vulnerables y precarios, pero sectores que siguen demandando mano de obra en la actualidad. Con lo cual, esa porosidad se ha perdido por completo y eso tiene grandísimos efectos. En primer lugar, que las personas que están dentro del territorio de Estados Unidos no van a salir en ningún caso, y al mismo tiempo que la no porosidad, pues al final lo que se cobra es un elevadísimo coste en vidas humanas. Creo que la prioridad ahora en Estados Unidos, más allá de que este tema de que el muro no tiene ningún sentido y demás, ¿no?, vinculado a la frontera, es qué va a hacer Estados Unidos con los, prácticamente se estima, 11 millones de personas en situación irregular que ya están dentro y que no todos han entrado por la frontera sur. Como bien sabemos, la mayor parte de los 11 millones de ilegales, como les llaman ahí, han venido a través de aviones en el aeropuerto. Y llevan ahí pues muchísimos años, ¿no? La mayoría, pues claro, desde la última regularización. Son 11 millones como podrían ser 40. Simplemente están ahí porque no ha habido ninguna política al respecto. Yo creo que ese es el gran reto. Lo intentó Obama en sus 2 legislaturas, no lo logró. Allá hablan de amnistía, el término regularización no lo usan, es una amnistía, le dan ese contenido moral, ¿no?, de perdonar la vida a la persona que osó cruzar o entrar sin documentos. Pero este es el gran tema en Estados Unidos. Es evidente que con Trump no es el debate ahora, pero es que es un tema insostenible. Son personas que están trabajando, que están teniendo, bueno, hijos americanos, que estudian y que son irregulares, ilegales y que parece que el país está atrapado en esa situación. Yo creo que esta es la gran urgencia, porque esa famosa amnistía que ahora Trump elude, tarde o temprano habrá que optar algún tipo de política al respecto. Y no se ha inventado otra que no sea una campaña de regularización. Yo creo que esta es la principal prioridad que tiene, no ahora en este momento Estados Unidos, por supuesto, pero sí en el corto medio plazo. Retomar ese tema y regularlo de alguna forma, porque eso es insostenible. Y se traduce en deportaciones, ¿no? Y además ahora en la era Trump, deportaciones absolutamente indiscriminadas de personas muchas veces que vuelven a su país de origen y ni siquiera han aprendido a hablar en español, ¿no? Se dan estos casos, que es absolutamente surrealista y que cuando hablamos de irregularidad en Europa, que también la hay, que obviamente se vulneran muchísimos derechos, pero ahí sí que hay una gran diferencia, ¿no?, entre estos patrones de gestión migratoria si comparamos países pues, como España y otros europeos con lo que está pasando en Estados Unidos. Muchas gracias, Sonia. Bueno, nada más que agradecerte. No sé si quieres decir algunas últimas palabras. No, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí esta tarde, a los que os habéis conectado a través de Jitsi, a los que nos seguís a través de otras plataformas y bueno, animar a Claudio a que el ciclo, bueno, podamos retomar una segunda edición de este ciclo con temas y que, bueno, podamos seguir debatiendo sobre este tema que ahora, bueno, está en un momento muy, muy crítico. Y, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Le damos las gracias a toda la gente que estuvo desde Chile, México, Bolivia. Les mandamos un especial saludo, que se cuiden y nada,
que esto está recién comenzando y que vaya todos muy bien y estén atentos a nuestras redes, tanto en Twitter como Facebook y YouTube, porque vamos a ir dando novedades con respecto a nuevas charlas y podrán ver todo el material que vamos generando. Muchas gracias a todos por participar y que vaya muy bien, ¿eh?